Talentos que suman. Déjame ver si está Lupita Arellano para platicar con ella sobre Está en este el tema backstage, pero ya y ahorita ya va a darle la entrar. bienvenida. Lupita Aquí Arellano, ¿cómo estoy. estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto Estamos muy escucharte, bien, Lupita. Lupita. Espérame, que algo pasó por aquí que se desconectó. A ver, vamos a ver si está por ahí. Ahora sí, Lupita, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Todo Te bien, Lupita, qué escuchamos fuerte gusto. y claro, Lupita. Qué gusto, Angie. Felipe, pues qué gusto, aunque ya estoy muy nerviosa porque después de oír a Griselda, estaba yo muy emocionada escuchando todo lo que puede hacer Natura por nosotras, ¿no? Y Así es. por ellos también. Y entonces, ya me puse nerviosa porque vamos a dar un giro de 360. Oye, Pero encantada de estar esta noche con ustedes. en principio, Lupita, pues darte la bienvenida porque por fin logramos convencerte para que en este espacio haya otra voz femenina, por supuesto, ¿no? Claro. No pasa nada si no hay mayoría aquí de hombres, ¿eh? No pasa nada, debo decirlo de una vez. No, aquí Porque Felipe no se hace sabes que menos ni mucho menos. y en esa inclusión, en esa convivencia necesaria, Lupita, tú lo sabes, el papel de la mujer ha sido cada vez más importante. Creo que está ocupando precisamente el espacio que por décadas, por siglos quizá, se le debía, y hoy por hoy es muy importante entender la presencia femenina, que es como hemos sugerido que se llame tu espacio cada que tú quieras, ¿eh? En principio es cada 15 días, pero tú sabes Gracias. que esta es tu casa. Y así queríamos, darte la bienvenida, Lupita, agradecerte la generosidad que tienes para ir guiándonos también en en un tema que debemos dominar muy bien y que hoy pareciera que hay algunos gobiernos incluso que les molesta, algunos candidatos que no terminan de entender el tema. Y bueno, pues creo que es momento de escuchar la presencia femenina contigo, Guadalupe. Muchas gracias, Felipe. Pues sí, voy a dar el primer saque con cosas que quizá después insisto, de escuchar a Griselda, pues nos pueden llamar un poco a la acción, ¿no? Y así le he llamado como esta primera reflexión, conocer para actuar. Y escogí una frase de George Santayana, que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Algunos han hecho una modificación a esta frase y la conocemos mejor como un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y efectivamente pones pues el tema en la mesa, Felipe, con respecto al acontecer político electoral que está viviendo nuestro país. Se ha dado o se ha denominado a esta elección como la más grande de la historia de México, creo que de aquí en adelante lo seguirá siendo, por las concurrencias electorales en los estados, etcétera, etcétera. Y pues hemos visto un serio desdén, cuando no incluso ataque abierto de los actores políticos hacia el árbitro electoral. Entonces yo quiero simplemente traer a nuestra memoria de la audiencia, de su audiencia, a quien saludo con mucho respeto, algunos datos como para que tengamos presente este momento histórico electoral que vive nuestro país. Esta semana ha sido como el culmen del desprecio y el desdén hacia la autoridad electoral, al Instituto Nacional Electoral. Pero quiero recordarles que el INE, antes el IFE, pues no tiene mucho tiempo de vida en nuestro país. Surgió en 1990, sí, prácticamente hace 30 años, un poquito más de 30 años, ¿sí? Y pues la audiencia tiene que saber que antes del INE, quien organizaba los comicios, quien organizaba las elecciones, era el propio gobierno. Se constituía como juez y parte del proceso electoral. Entonces, por primera vez después de una serie de reformas electorales, que no vamos a citar en este momento, se creó el entonces Instituto Federal Electoral. 30 años, radio escuchas. Entonces, no tenemos tampoco como mucho tiempo trabajando en este modelo
de tener una autoridad electoral que se responsabilice de la organización de los procesos, pero también que no sea parte del gobierno. Y esto es importantísimo. Otra cosa importante, Angie, tú que eres la más joven de nosotros, de los que estamos aquí. Pues no te creas, Lupita. Tú no digas nada, porque tú no digas nada. Eres la más joven y punto. ¿Tú recuerdas desde cuándo tenemos credencial con fotografía para votar? Así como te acuerdas más o menos, porque a ti te ha de haber tocado en tu primera elección, sí, ¿no? Ya me tocó, sí. Con credencial con fotografía. ¿Con fotografía? Pues no No sé, le tendrá que pregunto a unos Felipe, 25 años o 20, no, más de 20, 30, no sé. Exactamente. Pues bueno, el próximo año vamos a cumplir 30 años 30 años. de la primera vez que se utilizó. Yo tenía un año, yo creo, cuando... Por eso te digo, no le pregunto a Felipe porque nosotros usamos la anterior, la que no tenía, él y yo no, Felipe, usamos la que no tenía fotografía. Y esas si le pregunto, ¿cómo? Esas naranjitas, ya ves cómo naranjadas, ¿te acordarás? Exactamente, sí, no tenían fotografía. Y el hecho de que hoy tengamos la credencial para votar más cara en todo el mundo es porque tenemos alrededor de 24 candados de seguridad para que nadie falsifique tu credencial de elector. Okay. Y lo quiero resaltar, lo de los candados de seguridad, porque si se tuvieron que poner es porque tendemos a hacer fraude, ¿no? Tendemos un poquito. Nos da la tentación como de burlarnos de nosotros mismos. También quiero decir que no hace mucho, por ahí cuando empezó la credencial de elector, empezamos con las urnas translúcidas. Antes de estas, todavía en los años finales de los 80, había unas de cartón, no podías ver cuántos votos, cuántas boletas electorales había, la tinta indeleble, etcétera, etcétera. Y un hecho muy importante es que también a partir de esta década de los 90, todas las personas que fungen como funcionarias o funcionarias de casilla son sorteados, ¿sí? Antes no, antes eran designados y ahora. Entonces son avances, podría hablar de otros avances pequeños si quieren, pero significativos en la vida democrática de nuestro país. Y por supuesto, ya que estamos viendo ahí en pantalla, pues todo el tema de la participación de las mujeres que se ha ido asegurando con diferentes reformas en materia electoral e incluso constitucional. También tenemos un poco más de 60 años de haber sido reconocidas en nuestro país como ciudadanas de primera, es decir, podemos elegir y ser electas a partir de 1953, entonces tampoco es que tengamos muchísimo tiempo con este derecho. Y a partir de eso, pues se vinieron las acciones afirmativas como las cuotas y ahora la paridad para que se asegure una distribución más equitativa del poder público. Quiero irme, saltar de esto, de recordar, conocer, que es mi planteamiento, conocer para actuar. Tenemos que identificar que tenemos 30 años con una vida democrática que construimos entre toda la ciudadanía. Si bien, si bien hay actores políticos que tienen un papel más destacado, tenemos que saber que quienes hacemos la democracia somos las personas de carne y hueso, ¿sí? Somos la ciudadanía con nuestras actitudes, nuestro compromiso, etcétera, etcétera. Esta semana, ustedes seguramente difundieron en el programa, o si no lo vamos a hacer ahora, la nota de la semana en materia electoral fue la firma del acuerdo entre representantes del Poder Ejecutivo Federal y de varias entidades, en donde firman un acuerdo para cumplir las reglas del juego, las reglas que están enmarcadas en la ley electoral, en nuestra Constitución, y se comprometieron con esta firma. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, se mina a la figura del árbitro electoral al no considerarlo ni siquiera como testigo de
este acuerdo, ¿no? Entonces, quienes se asumen como los árbitros en esta contienda al desdeñar a la autoridad electoral, pues son los propios ejecutivos, ¿no? Al tratar de repartirse entre ellos, pues todas las rebanadas del pastel. Y esto me parece muy lamentable. ¿Sí? Si bien hoy estamos observando que tenemos las mujeres más espacios para poder participar, para poder entrar a la contienda electoral, pues no lo podemos hacer si no hay un árbitro imparcial que sea el garante de las reglas. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la paridad, el tema del 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, el tema de qué va a pasar con estos feminicidios que ya están ocurriendo con mujeres políticamente activas que se han propuesto como candidatas en diferentes municipios. Pues en la medida en que se va minando la figura del árbitro, no pasa nada. Es la ley de la selva lo que está prevaleciendo hoy por hoy, desafortunadamente, en nuestro aún joven proceso electoral, y lo digo porque estamos a unos días de que empiecen el pleno de las campañas políticas. Y yo quiero ir como cerrando esta intervención, después de conocer y después de identificar esta noticia de la semana, el hecho de una invitación a la acción, a actuar. Y actuar bajo 3 premisas que yo las puse como en pack, ¿no? Como en y le he denominado las mujeres definiremos el rumbo de nuestro país. Ya lo decía Felipe, las mujeres estadísticamente hablando somos las que más participamos en los procesos electorales. Hoy tenemos dos enemigos enormes que vencer. Uno, que tradicionalmente las elecciones intermedias en donde cambiamos a los integrantes del Poder Legislativo no atraen al electorado, porque no tenemos identificado la relevancia del Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, la gente como que la elección intermedia entre la federal, donde elegimos al presidente, y la siguiente federal, que será hasta el 24, cuando se vuelva a elegir al titular del Ejecutivo Federal, pues la tradicional, insisto, no nos llama la atención, cuando lo debería de hacer, porque el diputado es el que pide cuentas a los ejecutivos, es el poder que puede significar el contrapeso contra un abuso de poder del poder ejecutivo. Por lo tanto, si vemos lo estadístico, ¿verdad? Nada más somos mayoría en nuestro país, somos las que más participamos, somos las que más tareas asumimos durante el proceso electoral. Créanme que nosotras podríamos definir de qué color se va a pintar en nuestro Congreso Federal a partir de septiembre de este año. Entonces, ahí quiero llamar la atención de la relevancia que es la acción. Y la acción las voy a proponer en este pack. Primero, pon un alto a las mentiras, ¿verdad? Informándote. Te tienes que informar para que pongamos un alto a las mentiras que a veces se dan en las noticias, en los noticieros, y que las ponen justo los mismos actores políticos, ¿no? Que si el INE, que si va a haber fraude, ya saben cómo se van construyendo las mentiras en el imaginario colectivo. No, que ya están haciendo fraude porque el INE está dando credenciales de mal. A ver, el INE es un administrador electoral, quienes nos prestamos a ir e intentar engañar y sacar 2 o 3 credenciales, intentar porque ya ahora es muy difícil, somos los ciudadanos. Entonces, pongamos un alto a las mentiras, pongamos un alto al fraude a nivel de las narrativas que hoy escuchamos por muchas partes y en lo cotidiano, ¿no? Muchas veces hasta entre nuestros vecinos, nuestra familia, pongamos un alto. 2, asume una tarea concreta.
Yo creo que el momento que nos estamos jugando en nuestro país es muy relevante. Todas las elecciones son relevantes. ¿Por qué? Porque definen quién nos va a representar en un espacio público. Entonces, si tenemos malas leyes, si tenemos malas decisiones, pues nosotros con nuestra participación o nuestra indiferencia es lo que estamos propiciando de alguna forma. Entonces, por favor, te quiero invitar esta noche a asumir una tarea concreta. Si saliste seleccionado o seleccionado para integrarte a una mesa de casilla, regálanos un día, regálale un día a tus vecinos, ¿sí? Y participa. Sé que es muy difícil estar todo un día y asumir una responsabilidad, pero es un día cada 3 años. Yo creo que podemos ser generosos con nuestra patria, con nuestros conciudadanos, con nuestra familia y decir, órale, voy. No todos podemos serlo, hay gente que quiere ser y no salió sorteada porque, como ustedes saben, se sortearon los meses y se sorteó la letra del apellido con la que se van a participar. Bueno, ya no fuiste integrante de una mesa de casilla, puedes participar como observador electoral, puedes irte como representante de un partido político, en fin, hay mucha tarea que hacer. Anima a otros a que participen, a que salgan a votar. Va a haber medidas de bioseguridad muy, muy estrictas para que libremos el segundo peligro que veo, que es pues justo la pandemia, ¿no? Entonces, veo esos 2 riesgos que tenemos que superar con una actitud de compromiso, de asumir una tarea, de salir temprano con todas las medidas de seguridad a votar y luego regresar a casa. Y el último, para que sea el PAC, ¿no? Es compromete a otras mujeres, compromete a otras personas, ¿sí? Asúmate a hacer algo por nuestro país y no le demos paso a la indolencia, a la indiferencia, al desgano, ¿no? Porque eso hace que quienes tienen el poder pues se reafirmen en él. Mostremos nuestro poder ciudadano con el PAC. Hago un llamado especial a las mujeres porque creo que nosotras tendríamos que asumir la responsabilidad de ser la mayoría en este país y de poder definir qué tipo de congreso vamos a querer para los próximos 3 años. Y bueno, pues nada, si quieres información, súmate en ANSIFEM. Tenemos posibilidades de sumarte a un trabajo concreto y mándanos un correo a contacto@ansifem.org. Y pues nada, aquí estamos, Angie y Felipe. No sé si podamos intercambiar, pero esa sería mi primera propuesta de reflexión. No. Yo ya sabes que como buena alumna escuchando todo lo que dices, Lupita, porque siempre es importante justo ese tema del llamado a la acción, y créeme que más acertada tu participación no puede ser en principio, porque es eso, o sea, es decir, tenemos una responsabilidad, no podemos evadirla, no podemos decir que nosotros no, que por qué mejor no, por qué no al del frente mejor, que yo por qué, yo ni estaba, yo ya vi, yo ni quería. Yo ni quería. Yo creo que si entendemos, mira, hemos hecho mucho esta reflexión, Lupita, ahora que está esta situación de la pandemia, con esta responsabilidad. En algún momento lo hacíamos con el tema de seguridad, por ejemplo, de inseguridad en nuestro país, a propósito de que en el caso de esta pandemia no hay Hugo López-Gatell, no hay hospital, no hay Andrés Manuel que pueda terminar de cuidarnos, no hay vacuna del país o nacionalidad que me digas, si nosotros mismos no tomamos la responsabilidad que nos toca hacer, ¿no? Usar el cubrebocas, tener la sana distancia, lavarnos las manos, alimentarnos bien, que nos han hecho mucho énfasis en, por ejemplo, alimentarnos bien, mejorar nuestra calidad de vida, dormir, descansar, reforzar nuestras defensas, y eso no hay presupuesto que lo pueda hacer. En este sentido, en nuestro país tenemos una responsabilidad, no un derecho, porque no es un derecho, es un tienes que hacerlo y tienes que hacerlo porque es parte de ti, ¿no? Y si rompemos con esta idea
y ojalá que creo que parte de nuestra meta como ciudadanos será romper esta barrera que de alguna manera nos hemos impuesto de que cuando son elecciones intermedias no nos interesa y crece el abstencionismo. Creo que es momento de pensar a romper estos paradigmas que tanto daño nos terminan por hacernos, porque no nos lo merecemos como país, Lupita, porque hoy por hoy el país se nos está yendo de las manos, porque hoy por hoy hay un presidente que no está a la altura de las circunstancias y de los retos que tiene nuestro país, y que bueno, pues si no lo salvamos nosotros, ¿quién, no? Ya los empresarios, ya lo veíamos con Sí. nuestra entrevistada, ya están haciendo su parte, como Exacto. sea el Instituto Electoral, que ahorita justamente estábamos viendo la sesión extraordinaria, que bueno, la sesión que tienen precisamente para revisar los gastos de los candidatos, en fin, todo este trabajo que está haciéndose. Si nosotros no entendemos esa situación, que tenemos una responsabilidad, pues bueno, algo está pasando con nosotros y ya no queda el quejarnos, ¿no? Es correcto. Tocas un tema súper importante, Felipe, o resaltas el tema, ¿no? La clave, o sea, siempre somos muy dados a culpar a los demás de nuestras desgracias, ¿no? Hay gobiernos corruptos, etcétera, etcétera. Hay alguien que vive en Ciertamente, Palacio que se la pasa bueno, desde ese hace es 18 años con ese mismo discurso, ¿eh? ese es el deporte favorito, ¿no? Todos los demás tuvieron la culpa de la desventura de este país. Y yo Exactamente. siempre me pongo a pensar que, pues, somos, la elección más grande de la historia la podemos definir 90 millones un poquito más de posibles electores. Claro. 90 millones. Se van a elegir 21,000 y tantos cargos, poco más de 21,000. Y entonces sí vamos a ver a miles de caras, unas muy bonitas y otras no tanto, personajes que van a intentar convencernos para que votemos por él. Y ahí está nuestra primera responsabilidad, ¿no? Como tú dices, después no nos quejemos. Ay, tuve flojera. Ay, Hacía frío, estaba lloviendo. hace frío. Bueno, no puede hacer frío en junio, pero a lo mejor puede haber un poco de lluvia, ¿no? Pero mira, Exacto. quiero decirles algo que escuché ayer, que dije, qué desgracia, escuché a un señor que dijo, eso de ser funcionario de casilla es para los que no tienen que hacer. Dije, wow, ¿no? Primero, pues qué difícil que una computadora identifique entre todos los electores que están en la lista nominal ese criterio. ¿Quién no tendrá que hacer el 6 de junio? ¿No? El día de la elección, pues para acabar cualquiera que vaya a ser o el futuro. ¿Quién no tendrá que hacer? Segundo, quiero decirles que no está siendo sencillo. Hay zonas que no tienen a la ciudadanía dispuesta numéricamente hablando para integrarse a una casilla como funcionario de casilla, pero se tienen que instalar, porque si no, ¿en dónde van a ir a depositar su voto la ciudadanía? Pero no hay quien quiera. Hay ciudadanos, esto se los digo porque tengo los datos, por lo menos de mi distrito, que no quieren prestar su casa, porque al menos en la Ciudad de México, pues que somos la ciudad más vieja del país, pues también hay mucho miedo al contagio, o de plano se murió la gente. Hay otro problema, hay muchos insaculados, sorteados, y que ya no viven ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura cívica de ir a avisar que ya no estoy ahí. Y luego, si estos son los básicos, ¿no? Imagínense cuando mandamos un papelito desde Ansi Fernando, a ver, ¿quieres elegir mejor? Ahí te va lo que proponen las fuerzas políticas, ponte a estudiar para votar informadamente. Bueno, esto ya es así como un paso adicional. Entonces, tienes razón, Felipe, desafortunadamente la cancha electoral se las hemos dejado a los partidos, que dan vergüenza escuchar muchas veces sus discursos, a los candidatos o candidatas y los electores que pagamos además con nuestros impuestos sus campañas. No hacemos mayor mella de presentarnos a ellas y exigir, si nos van a pedir ahora la reelección, ¿no? Algunos, pues primero que nos den cuenta de qué hicieron durante su periodo
que están concluyendo en este momento. Entonces, es todo un reto. Justo José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE, lo que dice es que vamos a encontrar un humor social muy adverso para una participación significativa. Y yo creo que desde talentos que suman, hay que invitar a los talentos ciudadanos que sumen su voto para que se cuente esta elección. Es que fíjate que me gusta mucho la reflexión que haces, Lupita, a partir de que esta es una fiesta, y lo hemos dicho en otro momento, esta fiesta es nuestra, de nosotros como ciudadanos. No podemos faltar. Oye, cuando son unos 15 años, bueno, hasta antes de la pandemia, ¿verdad? Unos 15 años, un bautizo, te tenías lo mejor. Cuando te invitaban al baile, ibas bien vestido porque era tu fiesta, si era tu graduación, bueno, ibas despampanante. Porque en esta fiesta que es nuestra, le dejamos a otros, al malacopa candidato que llegue a apoderarse del espacio. Al padrino, ¿no? Que ya está hasta atrás y todo. El padrino que anda ya esa nunca la diciendo había que es un toro, ¿no? No, a la que, bueno, en fin, toda clase de personajes, y no comenzamos a asumir que hoy por hoy la fiesta electoral del próximo 6 de junio, que ya arrancó, es nuestra y tenemos que vivirla con esa plenitud y consolidarla en principio yendo a votar, pero enterándonos de quiénes son los candidatos, de quién carambas quiere hoy estar en la alcaldía Tlalpan, que valga la pena y que realmente haga algo por el país. Felipe, y acabas de decir, voy a seguir tu ejemplo. Vamos a poner que estamos preparando la fiesta de 15 años, ¿no? Vamos a poner. Casi siempre, salvo contadas excepciones, hay gente que hasta se endeuda para sacar una fiesta bonita, ¿no es cierto? Y consigues a todos los compadres y comadres del mundo para que pues te ayuden un poco, le entren al gasto. Bueno, quiero decirles que en la fiesta democrática llamada jornada electoral, también nos vamos a endeudar. ¿Por qué? Claro. Porque a esas personas que vamos a elegir y que a veces lo hacemos con muy poca información, con muy poca exigencia y demás, las vamos a mantener con nuestros impuestos 3 años, o sea, les estamos pagando la campaña, pero además los vamos a mantener 3 años y luego nos quejamos de que no hace nada, pero si nosotros le dimos nuestro voto, ¿sí? Hasta no yendo a votar. No yendo a votar, exacto, sí. Sí me explico, entonces me encanta tu ejemplo, Felipe, de la fiesta de 15 años, porque igual que en una fiesta nos vamos a endeudar para sacar adelante el país, y pues estos cuates o mujeres a veces dejan mucho que desear, ¿no? Pero los vamos a mantener. Entonces aquí el llamado es, bueno, si ya vas a contratar a alguien, siquiera investiga en qué salón vas a hacer la fiesta, ¿no? Y qué menú van a hacer. Si te vas ¿Qué menú van a dar? Sí, exacto, claro. Angie, ¿qué menú van a dar? Si van a dar recuerditos o no, todos. Si van a dar recalentado. Exactamente. Todo. Exacto, entonces yo sí quiero insistir en este llamado al PAC, ¿no? O sea, informémonos, o sea, compartamos, comprometamos a más gente a salir a votar. De verdad, tenemos un gran desafío por la pandemia, pero también por el desánimo social al ver el desastre que tenemos de país. Pero pues si somos, como yo creo que tenemos una reserva de resiliencia inimaginada como cultura mexicana, creo que podemos sacar lo mejor de nosotros para decir, no, ya espérate tantito, otros 3 años no vamos a empeñar la historia de nuestro país. Vamos a defender, vamos a exigir, vamos a participar y bueno, que la clase política realmente se dé cuenta que hay una ciudadanía que está a la altura de la circunstancia, ¿no? Entonces, pues es un llamado pues a la acción. Exactamente, Lupita Arellano, te vamos a tener de aquí, al menos de aquí a las elecciones. Asesorándonos y guiándonos de todo. Mira, con esta gotita necesaria de cultura cívica que nos hace falta. Mira, que afortunadamente me quedo un poquito más tranquilo porque sé que en las escuelas están retomando mucho de este tipo de conversaciones, de este tipo de temas, y cada vez es más frecuente, te lo puedo decir por lo que pasa en casa,
que los mismos niños te digan, ¿qué es esto de las elecciones? Y tú tienes tu credencial de elector. Sí. Oye, y está actualizada, y Sí. ¿sí sabías que tienes que ir a votar? O sea, ya hay una conciencia para las generaciones que me deja un poquito más tranquilo. Entonces, las que estamos, hay que terminar de pulirnos y fortalecer y fomentar a estas generaciones que ya van a empezar a ejercer sus decisiones, y que hace falta de verdad mayor ciudadanía, como dices, que no le cierren la puerta a quien vaya a buscarlos para que abra su casa, o para ser funcionario de casilla, o para poner ahí imagínate que aquí afuera sea parte del menú que tengas que tú que presentar en esta fiesta, y que puedas recibir y conocer a tus vecinos. Es una experiencia padrísima a la que hay que meternos, involucrarnos, Lupita, y vamos a estar, Talentos que Suman está sumadísimo contigo, precisamente para irles dejando esta conciencia a todos nuestros amigos que nos escuchan, nos ven, nos vuelven a ver y se enteran de estos temas que vamos a estar hablando, por encima de los candidatos, que bueno, ¿para qué te digo? Pero fíjate, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero tienes mucha razón, Felipe. Yo creo que por encima y con los candidatos, porque tú dijiste muy bien, aquí en la Ciudad de México no solo tendremos oportunidad de votar en lo federal por los diputados, ¿no? Por los integrantes del Poder Legislativo, que es vital. Yo sí lo subrayo, o sea, si lo llevamos otra vez a lo casero, al ejemplo que pusiste de la fiesta de los 15 años, vamos a ponerte a ti como ejemplo y que te echen un montón toda la familia de tu esposa, ¿no? Y entonces se va a terminar haciendo el que tenga más poder, y entonces, pues el que tenga más poder, si tú eres solito contra 10 personas, pues perdóname, por más que tengan la razón, las 10 personas te van a mayoritear. Es la mayoría. Y de lo que se trata en esto es de que el Poder Ejecutivo Federal no tenga todo el poder. Exacto. Porque ya vemos lo que pasó hace un par de semanas. Si la ley está mal, pues peor para la ley, como decía un expresidente del PRI, ¿no? Decía, si la realidad está en contra de mí, pues peor para la realidad, ¿no? Entonces, se ve que el presidente actual aprendió muy bien de sus colegas priistas, ¿no? Tuvo la mejor escuela ahí con sus amigos priistas, porque lo está repitiendo puntualmente. Entonces, tenemos que hacer que la familia de tu esposa, pues de Trini, sea la que tenga mayoría para decir, a ver, Felipe, pues tú quieres que traigamos a la banda El Recodo y mejor que traemos a la orquesta de Glenn Miller, ¿no? Así de plano, para poner en peras y manzanas, claro. Eso es lo que hace el Poder Legislativo, poner freno a cualquier desmán, vamos a decirlo, desorden o abuso que intente hacer el Ejecutivo. Y dos, claro. El tema es que aquí en la Ciudad de México vamos a elegir a nuestros gobernantes locales, ¿sí? A quienes van a orientar los servicios de nuestra alcaldía. Y no sé si no lo estén viendo, bueno, ustedes lo ven en sus lugares de residencia, pero aquí en el mío, acá en la GAM, pues ya están arreglando las calles. Oye, qué descaro, a unos días de la elección, tuvieron 3 años y ahorita ya están obras por todas partes. ¿Por qué? Es como cuando llegan visitas inesperadas, así de abajo de la cama. Tira toda la basura abajo de la alfombra. Oye, eso es horrible, ¿no, Angie? A ver, tráete la escoba y avienta todo para abajo del sillón. O sea, sí están ahorita estos alcaldes queriendo impresionar a la ciudadanía diciendo sí hicimos, pero tuvieron 3 años para hacerlo y lo están haciendo apenas. Entonces, yo creo que en la próxima intervención en Talentos que Suman vamos a ver quiénes nos van a ir a pedir el voto para las alcaldías, y yo creo que ahí nos tenemos que poner muy agudos en la decisión. No solo es el Congreso, sino quienes integrarán nuestros gobiernos locales en esta ciudad. Vamos. Menuda tarea tendremos. Sin prisas, pero sin pausas, decía por ahí un periodista que admiro mucho. Así es que vamos poco a poco, Lupita, en esta cultura democrática necesaria, en este fortalecimiento ciudadano, que hay que estar hablándole a nuestros pares de ya, vámonos a la fiesta, porque esta fiesta ya tiene fecha, ya tiene una gran banda que va a estar ahí, y por supuesto que nosotros debemos estar en primera fila, porque es la fiesta de nosotros como mexicanos. Lupita Arellano, gracias por compartirnos esta alerta máxima,
y a la que hay que sumarnos aquí en Talentos que Suman. Lupita. Aquí estamos. Ahí está. Lupita. ¿Sí me escucho? Sí, Lupita. Sí, te escuchas. Gracias, digo que me da mucho gusto saber que vamos a estar, pues, compartiendo este espacio, se los agradezco y bueno, pues ya nos veremos en un par de semanas. Claro que sí, ¿Sale? Lupita Arellano, muchísimas gracias. ¿Cómo pueden estar en Gracias contacto a ustedes. contigo? ¿Cómo pueden conocer más de lo que Sí, está haciendo comparto. también Ansifem? Por favor, escriban un correo a contacto@ansifem, con C, ansifem.org. Ahí les atendemos. Perfecto, Lupita Arellano, presencia femenina Gracias. aquí en Talentos que Suman. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Lupita. Saludos. Bye, bye. Igualmente. Que no me jale ¿Qué las tal? orejas, Lupita Arellano, lo que hacer, ¿eh? No se no. escondan Vamos si a los gusta estar lo de muy de la Lupita. mano de Lupita por si tienen alguna duda y demás. Ahí está Lupita, nuestra colaboradora, para que los guíe en todo este proceso electoral. Y miren que le sabe al tema electoral, ¿eh? Ella Le sabe fue, bastante, por supuesto. dato nada más ahí para que vean, ella, Ansifem, que durante ya muchísimos años fueron pioneras, ¿no? Pioneros, Ujú. pioneros, ¿no? Pioneras, pues, sobre todo porque es una organización particularmente femenina de la observación electoral. Hoy que ya es como muy común este tema de los observadores extranjeros que vienen a avalar o a revisar cómo está el tema electoral, bueno, pues buena parte de este trabajo de observadores electorales, cuando realmente había balazos en las elecciones, mucho de ello lo ha contado Ansifem y de eso también en algún momento, en alguna de esas intervenciones, Sí. vamos a platicar con Lupita Arellano, porque es esa historia moderna que hay que tener clarita para que no se nos olvide, como decía al principio Lupita, para que no la volvamos a regar, hombre, ya estuvo, ¿no? ya estuvo, ¿no? Oye, finalmente nada más de agradecerle a Gabriela Romero, le vamos a hacer llegar el comentario de Lupita Arellano, muy buena participación Muy buena de participación Guadalupe de Arellano, Lupita. así es que gracias a todos y a todos los que han estado, pues que forman parte de se este programa, conectan. Angie. Talentos que suman.